Hola a todos y todas. En este espacio continuamos hablando con líderes y lideresas que a través de sus iniciativas, compromiso, inspiran de manera significativa la construcción de sociedades respetuosas, incluyentes, equitativas, justas y libres de discriminación. Hoy nuestro invitado es un apasionado por la promoción de la vivencia de valores, de inclusión y equidad en los ambientes laborales y académicos. Como ejecutivo por más de 10 años ha recorrido América Latina, inspirando y creando conciencia frente a la importancia de la creación de espacios donde pueden ser y estar con libertad. Autor del libro Empresas también tienen que salir del closet y coautor del libro La Universidad fuera del closet, inclusión educativa y estrés académico. Sí, señores y señoras, nos acompaña para tejer una conversación muy interesante Diego Tomasino, a quien le damos bienvenida y de antemano le agradecemos su presencia en este espacio. Diego, bienvenido. Muy buenas tardes, Leumann. Muchísimas gracias a vos por la invitación. La verdad que estoy muy contento de estar acá. Bueno, Diego, sin duda la etapa universitaria a todos y todas la recordamos con mucha emotividad. Nuestra etapa escolar también es un momento fundamental en el proceso de formación personal y profesional, donde fortalecemos la capacidad de relacionarnos con el otro, con la otra, creamos vínculos. Estas primeras experiencias sin duda marcan para toda la vida nuestro quehacer, pero también no todos y todas tienen la oportunidad de recordar esta etapa de su vida porque han sufrido discriminación de muchas maneras por su identidad de género, por su identidad sexual, por su raza, por su posición socioeconómica. En su caso, ¿cómo recuerda usted la etapa escolar y universitaria? Bueno, yo creo que dentro de todo tuve una buena etapa, digamos, tanto en el secundario como en la universidad, pero digamos, creo que también es una etapa de autoconocimiento y sobre todo en la que uno, sobre todo cuando es parte de la comunidad LGBT, se va como descubriendo y empiezan a veces primero esas dudas y ese tema de autoaceptación y creo que juega mucho en la parte del estrés de vivir esta etapa, ¿no? Porque, o sea, si bien nunca tuve el tema, digamos, de una violencia física, siempre estaba el tema del bullying, de la burla, a veces en el secundario, sobre todo, más que en la universidad. Eh, y eso está, y creo que es una realidad que se vive en muchos países de Latinoamérica, entonces creo que es necesario trabajar con las instituciones educativas en esto de crear ambientes inclusivos. Si bien empecé a trabajar más que nada con empresas, hace un par de años también me llamaron de una universidad en Panamá y preocupados, digamos, por este tema, y creo que ahí fue surgiendo un poquito más la idea de, bueno, cómo crear instituciones educativas abiertas a la diversidad y la inclusión, y creo que hay mucho camino por delante todavía. Y en ese orden de ideas, Diego, precisamente porque es importante entonces reflexionar sobre la responsabilidad de la academia en la formación de sociedades incluyentes, que es el primer paso, equitativas, que promuevan el respeto y la equidad de oportunidades. Bueno, primero porque en esas instituciones se crean los líderes y las lideresas de las empresas, ¿no? Que quieras o no, digamos, la etapa educativa y todo el ámbito que nos acompaña en esa transición, digamos, de la parte académica a la parte profesional, está marcado. Y yo creo que el hecho de aprender a manejar la diversidad, ser inclusivos, empáticos, creo que son valores que muchas veces quizás no se hace hincapié durante la etapa de educación, y creo que también educar en valores tiene que ser parte de las instituciones educativas, no solamente, digamos, algo full académico. Entonces creo que eso es importante porque, como te digo, después esas personas son las que van a crear los ambientes de trabajo, ¿no? O sea, que quieras o no, las empresas son una parte vital de la sociedad y creo que eso hay que ir moldeándolo desde las etapas más tempranas. Diego, usted ha tenido la oportunidad de recorrer América Latina precisamente llevando este mensaje de inclusión y creando conciencia sobre la importancia del respeto hacia la diferencia. ¿Usted cree que el balance es positivo en la región frente a estos procesos al interior de las escuelas y las universidades?
A ver, interesante pregunta. Primero porque soy contador, entonces cuando me hablas de balance es como que soy muy crítico en ese punto. Eh, yo creo que hay muy buenas intenciones. Creo que el balance todavía no se alcanzó hacia nivel equilibrado, ¿no? Creo que hay muchos países que tienen diferencias en tema tanto legal como de puesta en agenda de los temas de diversidad e inclusión y sobre todo el hecho de, sobre todo la inclusión y trabajar con las minorías, ¿no? Entonces, eh, creo que, salvo algunas excepciones en América Latina, todavía hay mucho camino por recorrer y también a veces ves ejemplos, por ejemplo, en países como Colombia, que quizás están muy avanzados ciertos temas legales, pero también todavía hay muchos temas de crímenes de odio a la comunidad LGBT. Y también temas que el bullying llega a ciertos extremos que hace que muchas veces las personas no aguanten ese estrés y tomen decisiones bastante críticas. Ustedes tienen casos muy importantes y que nos tocan muy de cerca, entonces la verdad que por eso te digo, cuando preguntas si hay balance, te digo que no sé. ¿Hay intenciones buenas y mucha gente atrás haciendo que esto avance? Sí. En diferentes entrevistas le he escuchado en varias oportunidades decir que algo así como que la inclusión es que lo inviten a la fiesta, pero la equidad es que lo saquen a bailar. Cuéntenos un poco sobre por qué es importante precisamente reflexionar sobre la noción de equidad y de inclusión en la sociedad latinoamericana. Ok, bueno, primero esa frase no es mía, esa frase es de Berna Meyers, que fue la VP de Netflix, y ella dijo eso, ¿no? La diversidad es que te inviten a la fiesta, la inclusión es que te inviten a bailar. Y, y después, bueno, fue también creciendo esa frase en diferentes aspectos. Eh, pero creo que sí, creo que no alcanza con la diversidad, con el hecho de decir, bueno, somos una empresa o una institución diversa. Creo que justamente la diferencia que hacen estos procesos es ser inclusivos, ¿no? Entonces el hecho de ser inclusivos es que realmente te sientas parte de esa organización o de esa institución educativa y que vivas los valores y que te puedas mostrar 100% auténtico o auténtica. Creo que esa es la clave, porque muchas veces decimos, bueno, esta institución está abierta a todo el mundo. Sí, pero ¿qué tan cómodo está todo el mundo ahí adentro? Entonces ahí es donde está la clave. Después, generalmente, bueno, un poco cuando hablamos de equidad, también es darle a todo el mundo los recursos necesarios para que puedan desarrollarse de la misma manera, ¿no? Que es diferente de hablar de igualdad, porque igualdad sería darle a todos lo mismo, ¿no? A todos y a todas lo mismo. Pero muchas veces eso no es lo que se necesita, porque justamente todas las personas somos diferentes, entonces a veces necesitamos diferentes recursos para lograr el mismo resultado, ¿no? Entonces ahí es el concepto de equidad que entraría acá en esta ecuación. En sociedades latinoamericanas, Diego, es un privilegio casi poder tener la oportunidad de acceder precisamente a la educación superior. En Colombia, específicamente de cada 100 personas que ingresan a preescolar, solamente se logran graduar de estudios profesionales 4 personas. En el caso de las personas trans, por ejemplo, el 73% más o menos de la población que ingresa deserta precisamente porque vive entornos académicos en la universidad que no están preparados precisamente para respetar su manera de ser y de estar. ¿Por qué precisamente es importante cambiar esto y cuáles son las preguntas que se tienen que hacer desde la academia, los directivos, los rectores, para poder generar espacios equitativos, respetuosos y transformadores de la diversidad? Bueno, es una pregunta interesante porque creo que muchas veces esto arranca un poco desde los valores que quiere transmitir la institución educativa, ¿no? Entonces, y creo que, digamos, más allá de cuando el alumno o la alumna ya es parte de la institución, hay que pensar un poquito antes, ¿no? ¿Cómo llega esa persona a nuestra institución? Pasa lo mismo con las empresas, ¿no? O sea, ¿dónde realmente la universidad o el secundario está apuntando sus esfuerzos a conseguir esta masa diversa de gente para que sea parte de la institución? Entonces, y esto, perdón, esto es difícil si no se abre a diferentes canales, ¿no? Porque muchas veces generalmente se busca en los mismos medios, en las mismas zonas, en las personas de quizás el mismo nivel socioeconómico. Entonces, como que siempre esa diversidad quizás
no se refleja tanto en la entidad educativa. Y cuando hablabas de las personas trans, justamente es un tema interesante porque la falta de acceso muchas veces es primero porque no tienen opción muchas veces de terminar el secundario, ¿sí? Porque el hecho, digamos, de aceptar su identidad y de vivir su vida realmente como quieren hacerlo, muchas veces es foco de violencia, tanto de su familia como de sus círculos cercanos, y terminan en la calle, por lo que no pueden terminar sus estudios y por lo tanto no pueden seguir en la universidad. Entonces creo que las universidades tienen que hacer énfasis, sobre todo en las poblaciones más vulnerables, para que tengan acceso, ¿sí? a la educación. Y buscar diferentes formas, a veces, de ayudar a estas personas a terminar quizás sus estudios secundarios para que puedan entrar a la universidad y eventualmente también poder encontrar un trabajo digno, ¿no? Entonces, es como muchas veces como una especie de círculo vicioso, que las instituciones como dicen, bueno, no es mi problema, ¿no? Porque yo tengo mi puerta abiertas para todo el mundo. Sí, está bien, pero quizás esas puertas están demasiado lejos de ese mundo. Entonces, creo que también la universidad tiene que tener trabajar al revés, ¿no? Ver cómo se acerca un poco a la realidad de la comunidad, de la sociedad. Porque si no, hay mucha gente que se queda afuera. Quieras o no, seas la universidad más pública o la más privada, ¿no? Muchas veces el hecho de no comunicar, por ejemplo, que hay programas especiales de ayuda económica, tal vez, o de apoyo psicológico para los alumnos, eso quizás muchas veces no se comunica, no se sabe. Entonces se mantiene oculto, y creo que es bueno que las instituciones educativas hablen, se muestren, sean abiertas a la diversidad y a la inclusión y comuniquen las oportunidades que hay para que el alumnado completo pueda llegar y pueda acercarse a la universidad sin miedo. Porque muchas veces ese miedo de decir, bueno, realmente, o sea, ¿me siento parte de esto? Y creo que ahí es un punto vital que las universidades tienen que decir, a ver, esto sí es posible para todo el mundo. Diego, usted en este proceso durante más de 10 años también ha tenido la oportunidad de hablar con muchos rectores de instituciones educativas muy prestigiosas en América Latina. ¿Cómo tener una conversación con ellos para llevarlos a crear conciencia de que hay que cambiar ciertas estructuras académicas que permitan una inclusión respetuosa de todos y todas, cuando muchos dirán, pues a mí me ha funcionado perfectamente lo que he venido haciendo y está muy bien, he logrado posicionar mi universidad como una de las mejores de la región, nunca he tenido problemas de deserción por este tipo de cosas? ¿Cómo convencer precisamente a través de una conversación amena a las personas que están tomando decisiones al interior de las universidades para que le apuesten a estos procesos de inclusión? Yo creo que muchas veces este proceso arranca por hacerse realmente la pregunta, porque esas personas que a veces dicen, bueno, a mí no me pasa, a nuestra institución no nos pasa. Somos la institución más equitativa de todas de este país o de la región. Pero realmente cuando te empezás a hacer ciertas preguntas como, bueno, ¿cómo está compuesto el cuerpo docente? ¿Qué cantidad son hombres, mujeres? ¿Cómo están los salarios del cuerpo docente? ¿Cuántos alumnos trans tiene la institución? ¿Cuántos grupos quizás visibles hay de alumnos extranjeros, alumnos de la comunidad LGBT? O sea, ¿hay esa posibilidad de reunirse, gente que tiene características en común, estos como grupos de actividades, ¿no? Entonces, muchas veces decimos, bueno, acá no nos pasa porque tenemos todo bien, o sea, hacemos todos los checklists que nos pide tal vez el Ministerio de Educación local, pero realmente siempre es ir un paso más allá, ¿no? Es como decir, bueno, ¿realmente está pasando esto? Y sobre todo, muchas veces lo que digo en las charlas es que abramos los ojos a lo que está pasando a nuestro alrededor. Más allá de hacer un checklist de cosas, es ver qué están haciendo otras entidades educativas, ¿no? O sea, qué se está haciendo en Estados Unidos, en Panamá, en Argentina. ¿Qué están haciendo eso para ser un poquito más diversas e inclusivas, ¿no? Como, por ejemplo, no sé, temas de baños neutros, temas de el uso de pronombres en los correos o en los documentos administrativos, la elección del nombre más allá de lo que diga el documento de la persona. Hay como ciertas técnicas sencillas administrativas que se pueden tomar para decir, bueno, estoy haciendo estos avances y realmente estoy a la vanguardia en temas de inclusión, pero creo que siempre es bueno ir viendo lo que están haciendo otras personas, ¿no? Y no quedarnos con lo que pensamos
o con, ¿cómo lo puedo decir? Con checklists que nos convienen, ¿no? Como decís, bueno, tenés este alumno, tenés una tasa baja digamos, de deserción, mucha gente que se suma a la universidad, pero perfecto, pero ¿qué tan bien se siente esa gente, no? ¿Cómo pasa sus 4 o 5 años de carrera dentro de esas paredes? Entonces, siempre tratar de ir un poquito más y ver qué están haciendo otras universidades alrededor. Y sobre todo, Diego, porque también es difícil romper algunos sesgos inconscientes que hacen parte de la naturaleza y del origen de la institución educativa como tal. En América Latina y en el mundo, las grandes universidades con mayor prestigio tienen una historia y una naturaleza completamente católica por su fundación, porque en el transcurso de la historia americana pues llegaron a través de la academia a realizar y a desarrollar estos grandes emporios educativos y llegar a irle a una universidad. Acá en Colombia hace más de 2 años se conoció un caso de discriminación muy polémico de una universidad que hace parte del Opus Dei y precisamente se continúan negando esa conversación y esa reflexión que lleve a reconocer que la inclusión no es un tema de moda, no es una necesidad social, sino que es un tema de derechos humanos que precisamente se deben implementar al interior de las academias, porque cada uno de los espacios escolares deben ser territorios donde cada quien, independientemente de su inclinación o su género, se sienta protegido y resguardado mientras se forma de manera integral. ¿Cómo precisamente vender esa idea y cuáles son los beneficios que tienen las universidades que logran desarrollar esas implementaciones a través de su asesoría? Bueno, creo que, o sea, coincido 100% que, a ver, todos estos temas siempre parten de lo básico que estamos hablando de derechos humanos, ¿no? Entonces, cualquier actividad o mejora que se pueda hacer en eso es 100% para crecer el valor de las personas que tiene tu institución. Y esto automáticamente, digamos, eleva el estatus de la institución educativa, ¿no? Porque, digamos, esos comentarios que puede haber en ciertas universidades, tal vez más católicas o más tradicionalistas, creo que al fin y al cabo se están quedando un poquito por fuera. Entonces, y sobre todo, a ver, las nuevas generaciones que van entrando a las universidades y a las empresas, como que ya digamos que vienen con otro chip. Entonces creo que el hecho de discriminar por cualquier tipo, creo que las personas también empiezan a evaluar esas cosas. O sea, qué tan cómoda me puedo sentir en esta institución. Y esto no solamente en temas digamos, de género, orientación sexual, sino desde todo, ¿no? Desde cómo ven a una persona quizás extranjera que va a estudiar a esa universidad, a personas con discapacidades. Está preparada la universidad para tener gente en sillas de ruedas, con disminución visual o auditiva. ¿Está lista la universidad para eso? Y sobre todo lo que habías tocado antes, el tema de la parte muchas veces económica, ¿no? ¿Qué acciones a veces tienen las universidades como de becas o otros programas de asistencia especial para ciertas personas que quizás no tienen los recursos para entrar a la universidad y que de alguna forma, si no existieran estos programas, se les está negando un poco el acceso, ¿no? Entonces creo que también es como todo integral, ya lo que tiene que ver un poco las universidades, pero creo que el problema principal es que se van a quedar fuera del sistema, ¿no? Y sobre todo muchas universidades privadas que hoy por hoy quizás el alumnado tiene más opciones para elegir y creo que, digamos, ahí va a apuntar mucho el tema de qué tan abiertas a la inclusión son estas universidades, más allá del programa académico que ofrezcan. Diego, uno de los retos que tiene la academia es precisamente fortalecer y desarrollar en sus estudiantes, en sus educandos, las competencias que requiere el nuevo milenio. Una de ellas es precisamente la capacidad de respetar y socializar, trabajar en equipo de una manera armónica a través de la virtualidad o a través de la presencialidad. Hablemos un poco sobre eso. ¿Cuáles son las ventajas en materia de formación que tienen las universidades que precisamente le apuestan a estos procesos de inclusión dentro de sus entornos escolares? Bueno, creo que esto sí te puedo hablar un poquito más de la experiencia, tal vez como profesional, de trabajar en varios países. Creo que más allá del título, digamos, y la especialidad que cada persona tenga, hay como ciertas cualidades que uno tiene que tener como
líder o lideresa de equipos y organizaciones, ¿no? Y principalmente eso es trabajar con personas, quieras o no, o sea, y estando, o sea remoto o en una oficina, uno tiene que trabajar con personas, con equipos. Y esas personas tienen sentimientos, forma de pensar, diferentes valores, y saber gestionar esas personas, empoderar a esas personas para que el equipo funcione, es algo vital que necesitan todas las empresas. Entonces, estas cualidades que muchas veces, por ejemplo, el tema de la inteligencia emocional, muy pocas veces se ve en las universidades, ¿no? Y es un tema como tan necesario, o sea, aprender a medir las emociones, la empatía de las personas, trabajar la escucha activa, o sea, no solo tratar de hacer profesionales que sean de libro, ¿no? De manual, sino de esto, que estén abiertos y abiertas a escuchar opiniones, a innovar, a entender que todas las opiniones son válidas, y el tema de cómo gestionar esas opiniones y esa diversidad de pensamiento se transforma en algo clave. O sea, por ejemplo, cuando fue ahora todo lo del coronavirus, esta adaptación, las empresas más diversas, que tenían personas más diferentes, con diferentes backgrounds, diferentes cosas, fueron las que más rápido se adaptaron al cambio, a la innovación, porque justamente tenés tantas diferentes visiones y diferentes soluciones que no te da si tuvieras un equipo homogéneo, ¿no? Entonces creo que ahí es lo clave. Yo te digo, gestionar la diversidad se convierte en algo vital y necesario, esencial en esta época. Para que se realice precisamente un proceso integral de aprendizaje, se debe tener unos ambientes escolares de aprendizaje completamente sanos, es decir, la persona tiene que estar cómoda, tiene que estar bien alimentada para que precisamente logre captar la atención y desarrollar o construir mejor aprendizajes significativos. En el caso de los niños, niñas, adolescentes que no se sienten cómodos al interior de sus instituciones educativas, porque se sienten discriminados o porque sienten que la universidad o la escuela todavía no es un espacio para ellos, ¿cómo puede incidir esto en su aprendizaje? Bueno, hay un tema que está bastante en boca de todo el mundo en los últimos días y en las últimas épocas, que es el tema del binarismo, ¿no? De hablar de hombres y mujeres. Y creo que las aulas, sobre todo desde el preescolar, es donde marcan, ¿no? Los nenes por un lado, las nenas por el otro. Los nenes de celeste, las nenas de rosa. Y quieras o no, eso es parte de las tradiciones, no solo americanas, del mundo en muchos lados. Entonces creo que tratar de empezar a romper esos patrones es interesante para el hecho de abrir un poco más las mentes de las personas. Y acá vamos más allá de la educación sexual o de adoctrinamiento, lo que sea. Yo creo que siempre cuando estamos encajando en moldes a la gente, es como estamos condicionando, ¿no? Y es como el tema de los sesgos inconscientes que hablabas antes, como estas soluciones, bueno, esto lo hacemos de esta forma porque siempre se hizo así, o yo voy a discriminar a esta persona porque socialmente todo el mundo la discrimina. Entonces, esos patrones, esos valores vienen desde la crianza, ¿no? Entonces, la institución educativa muchas veces también es gran parte de la crianza. Entonces, creo que lo que es bueno es lograr espacios de conversación. Desde la persona más chiquita hasta la más grande, creo que siempre tener conversaciones sanas y adaptarlas digamos, a la audiencia, ¿no? Siempre con esto, adaptarla, digamos, cómo queremos que ese mensaje llegue. Hablar con los padres también, sobre todo cuando hablamos un poco de la parte, digamos, de educación primaria, de por qué se están teniendo esas conversaciones. Y siempre va a estar la persona, no, pero yo no quiero que mi hijo escuche estas cosas, que vea estas cosas. Y siempre es, a ver, si sale del colegio, pone la tele, va a la calle, lo va a ver. O sea, esto es una realidad que está pasando. Entonces creo que tratar de tapar una realidad que existe, en algún momento eso va a salir y el golpe siempre es más fuerte. Entonces creo que si estas conversaciones se tienen desde lo más temprano posible, de la forma más educada y pedagógica posible, y eso cada profesional sabrá cómo hacerlo, creo que es importante también para esto, para abrir las mentes y que estemos, yo creo que siempre lo lindo de esto es hablar, ¿no? Y no casarnos con ninguna ideología, que esto es muchas veces lo que pasa, ¿no? El fanatismo, en pro, en contra, pero ese fanatismo que siempre termina siendo malo de alguna manera, creo que lo lindo es, bueno,
somos seres humanos, discutamos qué está bien, qué está mal, y después cada persona elija lo que quiera hacer y elija los valores que quiere respetar durante el resto de su vida. Pero pongámoslos en la mesa para que sepamos que esto existe. Diego, usted nos ha hablado varios aspectos muy importantes o las ventajas que tiene precisamente para los entornos educativos y para las instituciones de formación de nuevas generaciones realizar o crear ambientes escolares y de aprendizaje completamente inclusivos. Uno de ellos es precisamente que se va a fortalecer para los directivos la participación de la comunidad educativa. Otro de ellos es que las personas pueden aprender de una manera libre al interior de sus aulas, como también que estos o generar estos ambientes inclusivos al interior de la academia va a fortalecer precisamente la formación de ciudadanos competentes a las necesidades del nuevo milenio. Después de una persona escuchar esta reflexión tan importante o los directivos de una institución educativa, sea del nivel que sea básico o profesional, dice, sí, le quiero apostar efectivamente a iniciar un proceso de transformación al interior de mi academia. ¿Cuáles son las etapas que tiene que seguir? ¿Qué es lo que tiene que desaprender y volver a aprender precisamente para generar estas acciones? A ver, hay varias etapas para empezar a crear ambientes diversos e inclusivos. Y si bien a veces digo como, bueno, esta es la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3, creo que lo primero es escuchar, ver qué está pasando. Y esto es interesante porque a veces cuando doy las charlas para universidades, siempre salen diferentes temas, que es como, bueno, pero, y te das cuenta lo que es la necesidad puntual de su universidad, por los comentarios, por digamos, las preguntas que hace el alumnado, los profesores. Por ejemplo, la última que di salió mucho el tema de la violencia psicológica, ¿no? O sea, e incluso física. Entonces, claramente, si una persona, o si una universidad, por ejemplo, organiza un webinar como este último que di, donde ve que muchos y muchas alumnas tocan ese tema, es porque algo está pasando. Entonces, no arranquemos con la etapa 1, que bueno, hablemos de no discriminar, de la bandera. No, arranca por eso, porque eso está pasando y la gente lo está diciendo. Estás viendo que en un chat de 60 personas, 10 están haciendo la pregunta sobre violencia. Entonces, ahí, eso es un red flag para que digas, ok, abramos la conversación, creemos una línea segura, de alguna forma, ya sea un teléfono, un correo, algo, de denuncia. O sea, ¿en dónde sentiste esta discriminación? De pares, de profesores, del rectorado, a la hora de entrar. Entonces, creo que ese punto es importante. Y después ir creando como estos espacios para los y las alumnas que tengan características en común, intereses en común, ¿no? Como, bueno, tenemos algún grupo de personas LGBT, de personas que estén interesadas en la política, de personas que estén interesadas en la sustentabilidad. Se crean esos espacios. ¿Qué puede hacer la universidad para potenciarlos también? Entonces, esos serían buenos puntos para arrancar y sobre todo, bueno, la política principal de que la universidad no tolera ningún tipo de discriminación, ¿no? Yo creo que eso es importante comunicarlo siempre. En Colombia y en América Latina, usted muy bien lo decía hace pocos minutos, la legislación nos queda muy bien escrita en el papel. Hace más de 10 años en Colombia existe una ley antidiscriminación, pero esto no necesariamente se traduce precisamente a la cultura y al día a día de la sociedad. ¿Cómo lograr fortalecer estos hábitos incluyentes al interior de la comunidad educativa y que sea la escuela un multiplicador precisamente al interior de cada una de estas familias de esta manera o de estos valores que son tan indispensables para el desarrollo social sostenible? Yo creo que, a ver, todos estos pasos arrancan con acciones concretas, y con coraje y con valor, porque generalmente cuando se toman estos pasos en pro de, no sé, la comunidad LGBT, o un ejemplo, siempre hay muchos haters, ¿no? O sea, los haters existen y van a seguir estando. Entonces creo que es un acto de coraje que la universidad o la institución educativa diga, bueno, ok, reconocemos que tenemos esta comunidad, este colectivo acá, y queremos apoyarlo y empoderarlo, y esto nos va a traer problemas, seguramente. Pero digamos, el beneficio que va a traer, eso es muchísimo más grande de todo lo otro, ¿no? Pero yo digo, creo que siempre es
cualquiera de estos procesos arranca con un pequeño, gran paso, ¿no? Y era como, bueno, hacer una política de no discriminación, hacer un departamento de género dentro de la universidad, que esto no quiere decir que contrates a 200 personas. Contrata una, dos, que vean esto, o voluntarios o voluntarias, que digan, bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar el ambiente? Para temas de movilidad y para personas con dificultad, como hablábamos antes, ¿qué tan preparadas están las aulas o el personal docente para dar acceso, educación, acceso a estas personas? Entonces, creo que siempre arranca con mirar y realmente tratar de acompañar a la legislación, ya sea interna de la institución educativa o del país. Porque muchas veces, o sea, está la legislación, pero tarda años en reflejarse en la realidad, ¿no? O sea, y esto pasa con el matrimonio igualitario, con la ley de identidad de género, en todos los países que se dio. Si bien, listo, está la ley, pero bueno, ¿cómo administrativamente ponemos esa ley a trabajar? Por ejemplo, ahora lo que pasó en Argentina con el documento que ahora está la parte de no binario como género, el DNI no binario, esa ley tiene casi 10 años y recién ahora administrativamente se puso en marcha. Entonces, y fueron muchos pequeños pasos que se fueron dando para llegar a esto. Entonces, realmente, como te digo, siempre hay que empezar por un pequeño gran paso, pero hay que tomar la iniciativa y el coraje y estar preparado o preparada que van a venir los golpes, pero bueno, justamente creo que nuestra comunidad está un poco acostumbrada a eso y somos bastante resilientes para aguantarlos y para seguir adelante. Usted ha tocado un tema muy importante que es precisamente educar a los opositores de estos procesos. Muchos lo llaman antiderechos, pero en estas conversaciones también hemos reflexionado que muchas veces y en la mayoría de oportunidades los actos discriminatorios se deben a un proceso inmenso de desinformación que lo lleva precisamente a fortalecer esas creencias, y esas creencias se traducen a actos de irrespeto hacia las otras personas. ¿Qué decirle a estas personas que se niegan a que se desarrollen estos procesos al interior de la escuela? Yo creo que les diría que no se puede tapar el sol con la mano, y es la forma más elegante de decirlo. Pero no, a ver, creo que muchas veces la historia termina dando un poco la razón a todos estos grupos, y creo que cuando uno de estos grupos estamos en estas luchas, estos procesos que van pasando, son años de ir conquistando ciertos derechos, y sobre todo de no dejar que vayan para atrás, ¿no? Porque creo que la lucha no es como siempre para adelante. Ya hemos visto muchas veces que a veces estos derechos retroceden, cuando nunca debería ser así, pero pasa. Entonces creo que, yo creo que, digamos, todas las personas de cualquier minoría tienen que darse cuenta primero que somos la mayoría, hoy por hoy. Entonces, y creo que no hay que dejar de abandonar ninguna de estas luchas. Y no sé, hablo de luchas porque me gusta un poco la palabra, para darle un poco así como de drama, pero realmente se vive así. Y creo que no tenemos que abandonar eso. Y sobre todo creo que hay mucha gente que no se involucra tan activamente en estos temas, porque da por sentado muchos de estos derechos que se alcanzaron. Y creo que eso no está bien. Pero cada uno puede hacer lo que quiera. Pero creo que es importante, si bien no querés no ser parte activa de esto, por lo menos compartir, por lo menos tratar de educar a la persona que tenés al lado, decir, bueno, sí, acá atrás hay 50 años de historia, hay tanta gente que peleó porque vos hoy por hoy te puedas casar, peleó por hoy que te puedan no discriminar en la calle. Entonces creo que siempre es importante tener eso en mente y no olvidarnos, ¿no? Entonces creo que por eso es un poco que me gusta también seguir hablando de todo esto y no quedarme callado. Muchas personas que nos están escuchando a esta hora pues pueden pensar en lo privilegiado que ha sido precisamente Diego Tomasino durante su vida, contador público, ha tenido la oportunidad de trabajar en varios países de América Latina. ¿En qué momento usted encontró esta causa como una prioridad, la creación de ambientes no solamente escolares, sino también laborales, inclusivos para todos y todas? A ver, cuando decirlo de privilegio, creo que primero es por el hecho de haber tenido acceso a la educación, y creo que nunca me sentí
Primero que tuve una familia que me apoyó mucho, ¿no? Entonces, creo que si bien, obviamente, el proceso de ahí de closet fue un poco traumático, como con la mayoría de veces de las familias, me apoyaron mucho en ese tema y siempre, digamos, estudié y trabajé desde muy chico. Y creo que el tema lo sentí más cuando me mudé a Panamá. Cuando fui a los 23 años a Panamá a trabajar, que fue también como un poco empezar de cero con la firma contable en la que estaba. Sentí primero esa libertad de estar lejos de mi familia, de decir, bueno, puedo empezar mi vida por ese tiempo, de decir mi nueva vida, vivir mi libertad, digamos, sexual en ese punto. Pero al mismo tiempo me tocó hacerme cargo de la oficina que estábamos abriendo. Y ahí fue cuando me dijeron, todo bien, pero ojo con las plumas, ¿no? Porque, digamos, Panamá es un país chico, acá las cosas corren muy rápido, entonces si te ven, si te miran. Y ahí me tocó volver a entrar al closet durante casi 2 años, y creo que ese fue el peor momento de mi vida. O sea, realmente, o sea, estar vendiendo algo que yo no era y todo el tiempo estar mintiendo a clientes, a proveedores, al equipo de trabajo. Y era como eh, demasiado desgastante. Y sobre todo el hecho de sentir que estaba vendiendo una máscara, ¿no? Entonces, y ahí un poco diciendo, bueno, ok, está bien, tengo la oportunidad de... El hecho de ser extranjero en Panamá también me ayudó para ciertas cosas porque quizás era un poco más relajado, porque como que nadie en sí me conocía lo que hacía, ¿no? Entonces, cuando me casé, conocí a mi marido en Panamá, nos vamos a casar en Argentina, y digo, esto lo quiero comunicar, quiero que la gente sepa, o sea, es el momento más feliz de mi vida, y digo, ¿por qué lo tengo que esconder? Y ahí fue cuando dije, cuando realmente me liberé y cuando dije, bueno, que pase lo que tenga que pasar, y salió bien, ¿no? O sea, bueno, hubo gente que me criticó, pero la mayoría, o sea, la mayoría de esa gente fue un mensaje positivo. Y ahí empecé a pensar esto, ¿no? ¿Por qué tanta gente está oculta? ¿Por qué está en el closet? Y el hecho de salir del closet tantas veces, con tu familia, con tus amigos, con tu empresa, es como que estamos siempre en ese proceso. Entonces, creo que empezar a hablar de esto, sobre todo en las empresas, es importante y creo que es algo que no se hablaba mucho, y menos en América Latina. Entonces dije, bueno, esto es lo mío, allá voy, que sea, que sea lo que Dios quiera y acá estamos, ¿no? Pero creo que fue un poco eso, o sea, más allá de, que sí puede decir que es un poco de privilegio, porque tuve el privilegio que todo, digamos, me salió bien con esfuerzo, pero también fue mucho coraje. Entonces, y el hecho de atreverme, creo que justamente me dio ganas de que otras personas también se atrevan a vivir su autenticidad. Diego, si usted tuviera la oportunidad de hablar precisamente con los maestros y maestras sobre este tema, sé que ha tenido la oportunidad, también encontramos que existen muchos retos y muchos miedos en la comunidad educativa, especialmente en los educadores, para realizar de la manera pertinente e integral estos procesos. Ellos también deben de desaprender muchas cosas y también tienen muchos retos que enfrentar en materia de esto. ¿Cómo lograr como maestro y maestra realizar estos procesos de inclusión de una manera pertinente? Porque no hay nada más perjudicial que querer hacerlo y hacerlo mal, y se puede generar procesos de revictimización o no se pueden manejar de manera adecuada las situaciones al interior del aula. ¿Qué tienen que tener en cuenta los maestros y maestras para poder fortalecer precisamente sus aulas y que estas aulas sean ambientes educativos inclusivos? A ver, yo creo que, digamos, cualquier maestro o maestra que quiera realmente hacer un cambio en estos temas, creo que primero hay que trabajar el lenguaje. El uso del lenguaje muchas veces, digamos, el uso de masculino genérico en ciertas cosas, el hecho de los estereotipos, ¿no? Que muchas veces se educan, incluso a veces los libros vienen con ciertos estereotipos, ¿no? La secretaria y el ingeniero, ¿no? O sea, como una publicidad una vez de un supermercado en Argentina que no me lo voy a olvidar nunca por un día del niño, que era con C de campeón y con C de cocinera. Era, y decís, wow, ¿en serio todavía esto estamos viendo en los dos? Sí, eso existió. Búsquenlo porque es increíble. Entonces creo que el lenguaje es muy importante, no solo hablo del, digamos, el lenguaje inclusivo no es solo usar la E o la X, ¿no? Es
es entrenar nuestras mentes y la forma de hablar y cómo decimos las oraciones para no caer en estos estereotipos, en los sesgos inconscientes que tenemos. Creo que es importante primero comunicarlo, digamos, sobre todo si un profesor o una profesora quiere hacerlo, comunicarlo al rectorado, siempre porque, digamos, cualquiera de estos procedimientos tiene que tener el apoyo de la entidad educativa 100%, ¿no? Entonces, creo que es importante comunicarlo a nivel general para ver cómo la universidad en su conjunto puede trabajar estos temas, no solamente que sea una persona que está llevando esta causa, sino que realmente toda la universidad lo haga. Y el tercero creo que también es trabajar con psicopedagogos o psicopedagogas, porque es importante, ¿no? La parte, muchas veces quizás el profesor o la profesora se queda corto con algunas cosas, y justamente por esto, por el miedo de cómo manejo este tema, cómo manejo la reacción, la victimización. Entonces, yo creo que hay profesionales que tienen el bagaje necesario para apoyar en esto, y creo que en estos procesos es importante trabajar en conjunto, trabajar en equipo, y creo que ahí es donde va a fluir la parte de hacer universidades y colegios más inclusivos. Aquí hemos reflexionado sobre la importancia de que los directivos y las personas que toman decisiones al interior de la universidad tomen o creen conciencia frente a lo indispensable que resulta para la formación de las nuevas generaciones crear ambientes inclusivos al interior de la academia. ¿Cuáles son precisamente los retos de los educadores para lograr esta meta, pero también la infraestructura de los establecimientos educativos debería tener algunas transformaciones, como la implementación de baños no binarios o baños inclusivos o baños sin género? ¿Cómo lograr asumir esos retos al interior de la institución educativa? Creo que primero hay que hacer un buen plan, ¿no? O sea, un plan de acción, y obviamente muchas veces estos temas dicen, bueno, hay mucho tema de presupuesto de por sí. Pero yo digo, pero bueno, arranquemos con ciertas facilidades que no lleven tanto costo. Por ejemplo, el hecho de ser un baño neutro, quizás puedes aprovechar algún baño que tenías y cambiarlo, ¿no? Y ese es un gesto que quizás no tiene tanto valor económico para la institución, pero tiene un valor enorme para las personas que son parte de esa institución. Y ahí, digamos, no tenés un costo. Con el tema, digamos, del acceso a la educación a personas con discapacidades, ya sea auditivas, visuales o motoras, eso puede ser un desafío más grande, pero creo que hay acceso a muchas fundaciones y muchas organizaciones que pueden llegar a dar becas o alianzas que se pueden hacer con las universidades donantes, para decir específicamente hay un plan de acción para esto, y creo que la mayoría de nuestros países tienen estos tipos de fundaciones que pueden aliarse con las universidades para hacer la educación más accesible, ¿no? Y también, bueno, a las personas trans, como habíamos hablado antes, ¿no? O sea, ver cómo pues, también acercamos más a esa parte de nuestra comunidad a la institución educativa. Diego, usted presta su servicio profesional encaminado a la formulación de políticas de diversidad e inclusión en cada una de las organizaciones, tanto laborales como académicas. ¿Cuál es la formulación de la política que requiere América Latina precisamente para lograr una justicia social? Wow, qué buena pregunta. Creo que no hay ninguna política o beneficio que sea automático, ¿no? O sea, que te haga un cambio gigante en América Latina. Creo que el primero es visibilizar estas realidades en todos lados. Creo que el hecho de educar en estos temas es lo que hace que cambien un poco esas creencias que hablábamos antes de los haters, de las personas que están en contra de todos estos movimientos de inclusión. Pero creo, más allá también, que digamos que, y esto es algo que digo en el libro, más enfocado en las empresas, pero las universidades creo que también aplica, que es justamente, creo que estas instituciones tienen como un deber moral, ¿no? Un deber moral de darle a las personas como esta equidad, sobre todo en sociedades que no se la dan a las personas. Entonces creo que tanto las empresas como las universidades tienen esa ventaja de poder dar un poquito más, de poder dar una política, un beneficio, una palmadita en la espalda a nuestra comunidad, que muchas veces falta en las sociedades. Entonces, si tenés esa oportunidad de hacerlo, ¿por qué no lo haces? Entonces, creo que ahí es donde pueden arrancar las empresas, y eso automáticamente va cambiando y va ampliando las barreras de derechos sociales que hablábamos antes, que a veces pueden tomar mucho tiempo en hacerse realidad,
pero justamente estas instituciones son un factor clave en nuestra sociedad para que esto avance. Diego, para ir cerrando este espacio, me gustaría que nos hablara sobre CoachMap y sobre Red Pride Connection, de igual manera sobre el libro La Universidad Fuera del Closet, y las empresas también tienen que salir del closet. Cuéntenos un poco sobre este trayecto profesional y sobre estos productos que sin duda lo que buscan es inspirar, abrir espacios, crear conciencia, transformar muchas mentes, que también necesitamos precisamente reflexionar sobre la importancia de crear sociedades con justicia social. Sí, bueno, justamente, a ver, Pride Connection es una red que está en más de 8 países de Latinoamérica, que busca unir a empresas que tienen políticas de diversidad e inclusión, ¿no? Que buscan realmente hacer un cambio social. En otros países también están las cámaras de comercio LGBT, y creo que esta red es importante porque acá justamente las empresas comparten esas buenas prácticas que se pueden imitar en otras, y sobre todo, digamos, un poco en la mayoría de los países, si vos entras a cualquier red de Pride, vas a ver que la mayoría son empresas multinacionales, ¿no? Pero creo que nuestro fin en los diferentes países es llegar a las empresas locales, que las empresas locales tengan esas prácticas y sean parte de la red. Creo que eso es como un fin, ¿no? Porque siempre es fácil decir, bueno, estas empresas tienen políticas a nivel global, pero también incluso para esas empresas muchas veces es difícil traer esas políticas, a veces que son de Estados Unidos o Europa, a la realidad local, ¿no? Porque justamente ahí es donde hay personas que tienen a veces ciertas creencias limitantes o son más tradicionalistas, que no van alineadas a estas políticas, y ahí es donde entra el coaching, ¿no? Entonces, un poco el coaching ejecutivo, el coaching de trabajar con los líderes y las lideresas de las organizaciones. Y bueno, CoachMap justamente surgió, es un proyecto que surgió hace 3 años, es una plataforma donde los coaches de Latinoamérica pueden encontrar clientes de todo el mundo, entonces es un buscador de coaches. También tenemos una parte de academia y de ciertos cursos que se pueden dar, y bueno, ahí también muchos de los profesionales que están ahí son los que dan después las capacitaciones también, que me ayudan en el tema de las capacitaciones para las empresas o las universidades. Diego, pues algunas precisiones finales, por supuesto, para terminar este espacio. Invitemos a las personas a que le apuesten a la inclusión al interior de los ambientes escolares. Sí, a ver, como algo final, creo que sí es clave, primero esto, ¿no? El dar a conocer, educar, el autoconocimiento sobre todo de las personas. Yo creo que estas instituciones tienen que ser lugares donde las personas realmente puedan conocerse sin trabas, ¿sí? Entonces yo creo que muchas veces cuando la organización, cualquier tipo de organización, te va poniendo trabas a tu alrededor, te va moldeando de cierta forma que quizás no es tu verdadera forma. Entonces creo que ayudar y apoyar los procesos de diversidad e inclusión ayuda a romper estos moldes, ayuda a pensar diferente, a abrir nuestras mentes, a ser más innovadores, a estar abiertos al cambio, a escuchar, a la empatía. Y creo que todos estos procesos, lo bonito de la diversidad creo que es justamente esto, conocer gente de diferentes lados que te van abriendo la cabeza y saber que tu realidad puede ser mucho más grande si abrimos los ojos, ¿no? Creo que muchas veces estamos sesgados a lo que conocemos y hay mucho más allá que se puede conocer cuando nos abrimos a la diversidad y a la inclusión. Pues muchas gracias efectivamente por esta reflexión tan indispensable. Las personas que quieran descubrir un poco más este liderazgo, ¿dónde pueden encontrar a Diego Tomasino? Bueno, me pueden seguir en mi página web, diegotomasino.com, en mi Instagram, que también estoy compartiendo varias cosas del libro, bueno, de los 2 libros, de Come Out, las empresas también tienen que salir del closet, y La Universidad Fuera del Closet. Ambos libros también están, bueno, en LinkedIn, en Instagram, y los pueden conseguir en Amazon. Así que nada, y bueno, mi mail, diego@coachmap.me, para cualquier consulta que me quieran hacer, a la orden. Pues Diego, desde acá le agradecemos, por supuesto, desde Colombia, este liderazgo tan importante que usted ha tenido en la región, esa voz que ha alzado y que, por supuesto, ha multiplicado a través de estos mensajes para la generación de sociedades más respetuosas y justas. Muchas gracias de igual manera por acompañarnos. Gracias a vos, Leumann, por la invitación. Fue un gusto y un placer y bueno, nos vemos la próxima seguro.